¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Saliendo del Horno, en donde iniciamos una semana más con este capítulo especial, vamos a llamarlo Saliendo del Horno Azul. Ya ustedes sabrán por qué. Hoy me acompañan Enrique Rojas, Jorge Rivera, Ismael El Rocket Valdés. ¡Qué honor! El Salón de la Fama del Béisbol Mexicano está con nosotros hoy en Saliendo del Horno. Así que, bueno, pues es una edición azul, totalmente azul. Y vamos a empezar, señores, con ese tema precisamente del jueves pasado. Finalmente, después de tantas semanas de discutir qué pasa con Kyle Tucker, a dónde se va a ir, tiene varias ofertas. La semana pasada hablábamos aquí mismo de las ofertas que tenía Kyle Tucker. Bueno, termina firmando 4 años, $240 millones con los Dodgers de Los Ángeles. Y voy a empezar contigo, Kike, en esta edición azul. ¿Era necesario Kyle Tucker en los Dodgers o ya el equipo de Los Ángeles se está regodeando, se está burlando de los demás, está exagerando ya con todo esto? Está claro que los Dodgers, después de ganar la Serie Mundial, se colocaron en una posición de uno creer que no necesitan nada, pero como vimos el año pasado, no es exactamente así. No es como la gente cree que los Dodgers el año pasado ganaron 160 de 162 juegos, barrieron a todos sus rivales y ganaron la Serie Mundial cómodo. No es verdad. Pasaron lucha en la temporada para ganar la división. Pasaron lucha, no terminaron ni siquiera con el mejor récord, ni el segundo mejor récord de la liga. Cogieron lucha para llegar a la Serie Mundial y luego en la Serie Mundial estuvieron varias veces a punto de ser eliminados porque el otro equipo, Azulejos de Toronto, tuvo la ventaja, no solamente en la serie, sino que estuvo a un ponche, a un out, a 2 outs de ganar la Serie Mundial. O sea que los Dodgers tuvieron que venir desde abajo para poder ganar el campeonato, pero se han creado esa imagen de súper invencibles y además que no tienen miedo a gastar dinero, especialmente cuando la mayoría de los últimos jugadores le han aceptado parte del dinero diferido para pagárselo en el futuro. Era necesario, porque vimos el año pasado, al final de la temporada, que la mejor posición del dominicano Teóscar Hernández no es exactamente en el jardín derecho. Y aunque los Dodgers ganaron el campeonato, eso fue evidente para ganar la división y luego para caminar en la postemporada y ganar la Serie Mundial. No creo que fuera necesario pagarle $60 millones anuales a Kyle Tucker para firmarlo. Eso sí, yo de verdad no creo que estaban obligados a hacer eso, pero él viene a resolver un problema y hace más eficiente un buen equipo que ha ganado 2 campeonatos consecutivos. Quizás por el monto del dinero llama más la atención, pero de que era necesario porque ahora pueden mover a Teóscar al jardín izquierdo, donde se ha desempeñado mejor a lo largo de su carrera, y pueden acomodar en el right field a un jugador que ha jugado básicamente esa posición como Kyle Tucker y hacen más eficiente a un equipo que ya era muy bueno y que es bicampeón de las grandes ligas, Memo. A ver, Ismael, ya tocó el punto que yo quería tratar contigo también, Enrique Rojas. ¿Qué vamos a hacer con Teóscar Hernández? ¿O qué vamos a hacer con Kyle Tucker? ¿O cómo ves tú que se vaya a acomodar ese jardín de los Dodgers? Lo deja claro Enrique, y creo que todos estamos en la misma página, ¿no? Un pelotero de la calidad de Kyle Tucker, que hemos llegado a hablar si está sobrevaluado o no, pero que tiene calidad, por supuesto, que batea mucho, por supuesto. Nunca va a sobrar en ningún equipo. Pero ¿cómo vamos a acomodar ese ajedrez entonces, Rocket, en el outfield de los Dodgers? Bueno, vamos a empezar de que saliendo del horno, no, vamos a mantenernos en el horno, papito. Así de fácil. Kyle Tucker, cuando es saludable, es una máquina de producir, una máquina, un bate que siempre produce en el momento que se requiere el batazo, hace contacto y es una máquina. Produce cuando está saludable y lo ha demostrado con los Astros de Houston y lo ha demostrado con los Cachorros de Chicago. La alineación no solamente tienes a Mookie Betts, a Shohei Ohtani, Freddie Freeman, Teóscar Hernández, y en esa mezcla tenemos que meter a Kyle Tucker. Kyle Tucker, ¿para qué experimentar, Memo, Enrique, Jorge, para qué experimentar con un pelotero que siempre ha jugado el jardín derecho? Yo pondría a Kyle Tucker en el derecho, Andy Pajés en el central y a Teóscar Hernández en el jardín izquierdo. Y rotar la situación para darle descanso, o no sé si descanso, pero sin duda 60 millones no se merece descanso
se merece producir para combinar una combinación de DH que lo tiene Shohei Ohtani. Así que yo pondría a Kyle Tucker de inmediato para producir, son 60 millones. Los peloteros no tenemos la culpa o no tienen la culpa de la cantidad de contratos o de la cantidad de dinero que te dan. Simplemente la forma en que te lo dan, entendiendo la manera de los contratos y de los años de cómo te lo dan. Porque si entras al campo de mercado de agencia libre, es entendiendo de que no es la cantidad que gana el juego, sino entender que te puedes salir y volver a competir en los años del mercado. Así que, sin duda, yo creo que los Dodgers han sido siempre agresivos, tienen la capacidad, tienen la manera de poder conseguir lo mejor y que requieren y donde que necesitan. Es un estilo, vamos a no comparar ni tampoco decir que son iguales o mejores, pero The Boss, Steinbrenner, el dueño de los Yankees, que en paz descanse, era una personalidad agresiva donde quería, construía y fue un exitazo lo que tuvieron el equipo de los Yankees, donde por mucho tiempo estuvieron en la banca. Los Dodgers están haciendo una administración. El contrato de Shohei Ohtani son 2 millones, pero lo hicieron con dinero diferido. La forma en que entendieron los peloteros de cómo conseguir los contratos, porque de inmediato Juan Soto lo agarró con 765 millones, pero tiene la oportunidad de salirse de ese contrato y renegociar con los números y volver a regresar a poder renegociar. Kyle Tucker está haciendo que son 60 millones, le estaban ofreciendo 50, son 60. Son muchos millones para Kyle Tucker. ¿Los merece? Esa es la pregunta. Cuando está saludable, por supuesto. Y yo pondría a Kyle Tucker en el jardín derecho. Bueno, ahora voy contigo, Jorge. En esta edición azul de Saliendo del Horno, la pregunta clave para ti. ¿De una vez le damos el trofeo a los Dodgers ya? Yo pensé que me ibas a preguntar que qué era azul, si el mar o el cielo. No te pongas poético. No me acuerdo. Lo único que falta es que te pongas poético, porque si eso pasa, hasta el Duque, donde quiera que esté jugando golf ahorita, hasta el Duque se mete a reclamarte. Rápido. Y iba a sacar el pañuelito, el Duque, luego. Pañuelito azul, por cierto. Pues azul ha sido también la batalla entre estos agentes libres en los últimos años, ¿no? Y ha ganado el equipo azul de Los Ángeles. Estos últimos años parece que los Dodgers le han ganado a Ohtani, a Sasaki, a Tucker, a Yamamoto, a los Blue Jays, y pues también les ganaron la Serie Mundial. Pero te habla de que los peloteros y el negocio en general confían en el proyecto de los Dodgers y que no es un proyecto que se ha construido en un año, que no es una tendencia que desconocíamos y que es una tendencia que ha funcionado, pero que también podría ser la receta para desastre. Pagar tanto dinero para no ganar un campeonato podría ser una receta para el desastre y una receta de la que a lo mejor no nos quejaríamos tanto si fuera el caso, ¿no? Pero bueno, Tucker va a salir de la prisión, entre comillas, de Wrigley Field, porque le fue muy mal en Wrigley Field, sobre todo en la segunda mitad. El OPS no fue el esperado para Kyle Tucker, pero que eso no nos haga olvidar que, como decía el Rocket hace unos momentos, Tucker es un pelotero que produce. Y según Fangraphs, ha sido de los 10 mejores peloteros en los últimos 5 años en cuanto a WAR. Entonces, los Dodgers están llevando un peloterazo. Creo que sí está un poco sobrepagado. Se me hace un poco una exageración el contrato de 240 millones por 4 años, pero la calidad de Tucker existe y va a pasar del parque de pelota número 26 en cuanto a producción ofensiva al número 6, al sexto mejor parque de producción ofensiva de las mayores. Entonces, lo de Tucker en los Dodgers parece que va a ser muy bueno. Y ese lineup, esa alineación que bien decía el Rocket, que se va a componer de Tucker en el jardín derecho, Teoscar en el central, Pagés en el center field y el infield, pues ni siquiera lo tocamos. Tiene 7 jugadores que ya estuvieron 2 o más veces en el Juego de Estrellas. Entonces, los Dodgers tienen un trabuco de equipo para la temporada 2026. Casi me estás diciendo que sí, sin decirme. Sí, respondiendo a tu pregunta, okay, sí. Ya quedó más claro. Ahora, Quique, el Rocket medio sacó la calculadora ahí, me terminó haciendo muchas bolas, nada más oí millones y millones y millones y millones, pero más o menos,
como están las cosas ahorita y cómo van a arrancar las nóminas, y digo más o menos porque todavía falta para que empiece la temporada, los Dodgers estarían pagando por penalidades, por pasarse del famoso o por el famoso Luxury Tax, casi $150 millones. Y lo que pagarían, si queda por ahí, es más que 12 nóminas de equipos completos en las grandes ligas. Hablando de lo que se viene al final de esta próxima temporada, se sigue abriendo demasiado esa brecha, Quique. No es por echarle la culpa a los Dodgers. Hay varios equipos que están ahí, ninguno tan arriba, pero hay varios equipos que están ahí. Pero sí es preocupante, ¿no? Que la brecha esa que venimos hablando desde hace mucho tiempo entre los equipos de bajo presupuesto y los que no lo son, los que están hasta arriba, cada vez se está abriendo más, ¿no? Y todo tiene que ver con la capacidad de los equipos de producir el dinero que gastan. O sea, los Dodgers no tienen un dueño que deja a sus hijos sin leche, sin comida, para ponérsela al equipo. Los Dodgers tienen un negocio donde llevan 4 millones de fanáticos al estadio con todo lo que eso implica, 4 millones pagando tickets y consumiendo todo lo que le venden, y tienen un acuerdo con la televisión que le da más de 300 millones. Si usted hace esas cuentas y se olvida de que los Dodgers tienen tantos anuncios de empresas japonesas que tienen que colocarlos ya en la ruta porque no caben en su propio estadio, entonces los Dodgers están gastando simplemente parte del dinero que están produciendo. Por eso Grandes Ligas está firmando los acuerdos de televisión hasta el 2028, porque Grandes Ligas va a cambiar completamente la forma en que negocia los derechos nacionales y me atrevería a decir incluso regionales para tratar de equilibrar un poco más el asunto. Y es que la televisora le paga a los Dodgers más de 300 millones por sus juegos de la temporada regular y hay equipos que reciben apenas 20 millones. ¿Es eso culpa de los Dodgers? No lo creo. O sea, ¿tienen los Dodgers la culpa de que una televisora crea que son tan atractivos como para pagarle más de 300 millones? No creo que sea una culpa de los Dodgers, sino que es algo que hay que revisar para hacer los otros más atractivos. ¿Tienen los Dodgers la culpa de meter 4 millones de fanáticos y hay equipos que apenas superan el millón de fanáticos? No creo que sea una culpa de los Dodgers, pero es evidente que hay que arreglar muchas cosas en el negocio de manera conjunta y copiar lo que está funcionando. Yo creo que es un asunto de la industria completa. El desbalance ya se está haciendo demasiado evidente y eso no es bueno para la industria en sentido general. Y repetimos, ¿quién nos dice que los que gastan muy poco es porque no producen? También ahí hay un problema y por eso insistimos en que cualquier arreglo tiene que comenzar con, más que limitar a los que gastan mucho, influenciar, obligar, empujar a los que gastan muy poco para que estemos más cerca de una paridad. Claro. No es bueno que haya un equipo que tenga una nómina de 50 millones y otro una nómina de 400 millones. Pero hay que revisar por qué aquel puede gastar 400 millones sin quebrar y por qué este solamente gasta 50 millones. Sí, lo Esa es la cierto, y ya decisión. para cerrar el tema de Kyle Tucker y pasar al siguiente, es que, como lo acaba de explicar Quique, pues esto es como una bola de nieve, ¿no? Obvio que si el equipo resulta atractivo para la televisión y van a pagar mucho por los derechos, es porque el equipo gana, porque el equipo trae peloteros, les paga bien, ofrece contratos multimillonarios y esa bola pues se va haciendo cada vez más grande y cada vez va creando más problema en relación a lo que estábamos platicando, ¿no? ¿Querías decir algo, Ismael? Sí, incentivar es la Te veo palabra como clave. ansioso. Sí, yo quiero estar ahí, echar una rectita ahí rapidito. El tema es incentivar, porque tienen la misma capacidad de decisión los equipos que no supuestamente tienen entradas, pero también tienen la misma capacidad de decidir cuánto quieren como presupuesto invertir en el equipo. 400 millones vamos a pensar que fue el presupuesto de los Dodgers, pero utilizan el 93%, el 94% de los 400 millones de nómina.
Hay equipos que tienen 100 millones de presupuesto, pero utilizan solamente el 37%, quedan el 63% que queda también en la bolsa. Entonces, de alguna manera, es incentivar si quieres competir. O sea, por eso está el draft, el número 1. Hemos visto Paul Skeens, Tarek Skubal, y cómo se ha convertido Tarek Skubal y Paul Skeens en los ganadores back-to-back, año tras año en Cy Young. Han estado teniendo buenos peloteros, pero también las decisiones personales de la organización, donde tienes 100 millones de presupuesto, 100 millones de presupuesto, pero invierten solamente 37, otros 33, otros 44. Los Dodgers tendrán 400 millones de presupuesto porque han tenido éxito, porque han tenido simplemente la matemática simple que mencionabas, Enrique, 4 millones de aficionados. Y ahí salen muchas matemáticas para simplemente nada más pagar lo que sea necesario junto con la multa, con los impuestos de lujo. Simplemente con los 4 millones de aficionados que entran, sin contar lo que consumen, sin contar los 300 millones de la televisión. Con eso, es un negocio. Y el que trabaja merece, Memo. Anda bien afilado el Roque. Y es el cuento de nunca acabar, y es la posible razón por la que puede que haya huelga en Vamos a ver. 2027, ¿no? O sea, este acuerdo que los jugadores buscan, donde no me limites la cantidad que puedo ganar, pero ponme un piso, porque no puede ser esa disparidad que se está haciendo enorme con equipos como los Mets, como los Dodgers, como los Yankees. Jorge ya está. Con los Jorge y varios Piratas. ya estamos preocupados por eso, aunque a ti Llore, parece no importarte está mucho, llorando ahí. Pero bueno, vamos a hombre. seguir con ese tema, con otro jugador, pero también tiene que ver con ese tema. Pero antes, una vez más de invitación, recuerden que al finalizar cada jornada de la Serie del Caribe 2026, que arranca ya al próximo 1 de febrero a través de ESPN Deportes, Disney Plus, al finalizar cada jornada, aquí estaremos en Saliendo del Horno en todas nuestras plataformas, en el canal de YouTube de ESPN Deportes, como siempre,